ha tocado en carne propia conocer los estragos del outsourcing. Esta me encanta porque no me la platican. Conozco de primera mano los efectos del outsourcing, los efectos negativos del outsourcing, porque el outsourcing es como hay una cara bonita y hay una cara fea. Por ahí decían que el outsourcing es como el colesterol. Hay colesterol bueno y hay colesterol malo. Bueno, hay outsourcing bueno y hay outsourcing malo. Pero esta es una figura de la que se ha abusado, pero tremendamente, por los vacíos que existen en la ley. También, si no mal recuerdo, cortesía de Javier Lozano. También, si no mal recuerdo, por ahí mi memoria quizás me falla un poco, pero el outsourcing también es más bien estos estragos, estas vías, vías negras, estas sombras que existen con el outsourcing, también parece que son regalo de Javier Lozano. Qué pena decir que es mi paisano, ¿verdad? Pero bueno, el asunto, mis amigos, es que como de primera mano conozco los estragos del outsourcing y muchos de ustedes también, y no ha quedado muy claro, ese es un tema del que se ha insistido bastante. Ya se habría puesto en marcha una primera regulación en esta administración cuando estaba en tema del TEMEC, porque Nancy Pelosi, para ratificarlo en el Congreso, habría pedido que se pusiera un énfasis en la ley laboral para que existieran condiciones justas con los empleados y que esto eventualmente, porque impacta de forma directa, no dejara en una competencia desleal a empresas mexicanas de empresas estadounidenses. ¿Por qué? Porque al no tener, ¿no? Al México tener una mano de obra tan barata, pues obviamente las empresas van a decir, yo prefiero ir con el que me va a cobrar menos, así explote más a sus empleados, porque eso ya no es tema, ya no les importa a muchos, prefiero irme con el que me va a cobrar menos para tener mayor cantidad de utilidades. Es una ecuación muy simple, es lógica incluso. Y aquí la principal preocupación con el TEMEC era esa, que había una competencia desleal porque no existe, o sea, las empresas preferían inmediatamente irse con México, aunque eso impactaba en las finanzas mexicanas porque al trabajador se le explotaba, no le pagaban lo justo y demás. Cuando México se ve obligado a subir los sueldos, se ve obligado a equiparar las condiciones laborales, pues ahora las empresas internacionales van a tener que decidir de una forma más justa el que le dé mejores condiciones, pero pues más o menos están ahí a la par, ¿no? Por ahí va el tema. Pero esa fue una regulación que se dio gracias incluso a Nancy Pelosi, porque aquí no querían ni tocar el tema. A partir de ahí comienza el debate del tema del outsourcing y ahora Andrés Manuel López Obrador le mete turbo, ¿no? O sea, ya fue de, ok, ya se retrasaron mucho, lo dejaron ahí como en stand-by, pues no me importa, ahora lo hago yo. Y presenta esta iniciativa de reforma que son diversos códigos, diversas instancias las involucradas desde el Seguro Social, la Ley del Trabajo y demás, que están involucradas con el tema del outsourcing, pero eso también disipa muchas, y de verdad digo, muchas vertientes. Ya salió la Coparmex con el comunicado a decir que son, prácticamente dijo que era alta traición, ¿no? La Coparmex así de, esto es alta traición, a mí ni me vean. Les comparto incluso el comunicado que habría puesto el día de ayer Gustavo de Hoyos, que es el comunicado de la Coparmex, es un boletín, de hecho, donde dicen que la iniciativa del outsourcing está violentando acuerdos internacionales al no consultar a las organizaciones. Dicen que esto es una amenaza al crecimiento y a la creación del empleo formal. El principal argumento de todos los defensores del outsourcing es que ahora resulta que Andrés Manuel López Obrador rechaza el empleo formal. Y aquí es donde se empieza a tergiversar la información, porque una cosa es subcontratar cuestiones especializadas que no haces tú, como por ejemplo, si tu empresa, no sé, se dedica a la reparación, no es cierto, se dedica, lo que ponían el tema, el ejemplo, voy a ir a ese, la empresa turística, el hotel. Tienes a todos tus empleados, ¿no? Ahí está, y los tienes contratados y demás. Pero en tu planilla de empleados, muy probablemente no tengas a alguien que te arregle el aire acondicionado. Bueno, subcontratas a alguien que te arregle el aire acondicionado. Es una contratación que haces por alguien que te va a ofrecer un servicio personalizado, ¿no? El tema de los mantenimientos. Ahora, recursos humanos. Este es, creo que, el meollo del asunto y aquí está la línea más delgada. Una cosa es que tú contrates a una empresa para que de forma especializada
haga exámenes para contratación, ¿no? Haga exámenes de confianza, que les revise el tema del IQ, que si están capacitados o no están capacitados, que haga diversas pruebas para que tú decidas contratar a alguien. Una cosa es que tú contrates a esta empresa para que haga todo ese procedimiento de recursos humanos. Esa es una. Y otra es que tú contrates a todos tus empleados a través de una empresa de recursos humanos y colocación y que los contrates a través de ellos para que tú no tengas una relación directa con el empleado. Es muy distinto. O sea, creo que aquí es enteramente diferente. Porque si bien puedes contratar a una empresa para que haga todo el tema de selección y te pase al final los perfiles que más cubren con el puesto que requieres, cosa que se puede y se debe de hacer, es muy bueno. Y aparte tú tienes tu área de recursos humanos para ver los temas internos, para resolver otras cuestiones y demás. Pero es muy diferente terminar contratando a todos estos empleados de forma irregular. Y ese es el abuso que se ha cometido. Hay empresas, hoy escuchaba a la directora de Manpower decir que sí, ellos sí están de acuerdo en que hay una regulación, que hay empresas que abusaron enormemente de la figura del outsourcing, como por ejemplo con los trabajadores eventuales, que los tienen de eventuales por 20 años. 20 años ya no es un trabajo eventual, me queda claro. Otra cosa es el trabajo, por ejemplo, temporal. Existen, y esto sí es real, muchos no lo conocen porque no lo hemos vivido, contratos temporales en donde por un tiempo determinado vas a ir a hacer una actividad específica, pero es justamente porque eres alguien especializado en, si vas a hacer una investigación, si vas a hacer una auditoría, por ejemplo, si vas a hacer cuestiones específicas por un tiempo determinado, si vas a dar, por ejemplo, una capacitación de personal en tal materia, pero la vas a hacer no por un día, sino va a ser por 4 o 5 meses, bueno, está también esa figura de un contrato temporal y vienen con especificaciones, pero son cuestiones legales que las empresas intentan evadir de forma constante para maximizar las utilidades. Muchas de estas empresas incluso son partidos políticos, ahí me pasó a mí, ojo, por eso lo digo, partidos políticos que para no justificar con el Instituto Nacional Electoral, con el área de finanzas, cuánto gastan en los empleados, nos hacen firmar una carta en donde te dicen que estás ahí por convicción y amor a la política. Y prácticamente te pagan todo en efectivo, sacando el dinero con otras vías. Conforme los fueron presionando y fueron cambiando las leyes del INE y fueron modificándose, lo que hicieron es que el INE ya no te compraba el que estuvieran ahí meramente por amor al arte, sino que tenías que justificar que ganaban algo. ¿Y qué hacían? Justificaban que ganábamos 3,000 pesos para cuando hacían el descuento de los temas laborales, que si el Infonavit, que si el seguro y demás, pues entonces te hacían la cotización con los 3,000 pesos que ganabas. Y te descontaban, aparte, porque te descontaban los 1,000 y cacho que tenían que pagar de esos descuentos. Y lo demás te lo pagaban en efectivo, porque ni siquiera era en cheque, era en efectivo. Y así es como muchos se han estado manejando. Otra empresa, otro tipo de empresas que también lo menciona y lo trabajan mucho, son justamente los medios de comunicación. Se hacen de otras empresas para que no generen ni antigüedad, ni absolutamente nada, para que no les hagan descuentos y para que ellos obtengan la mayor cantidad de utilidades posibles. Aquí, mis amigos, creo que es donde todavía es más complicado, porque en México ser periodista es prácticamente una actividad de alto riesgo. Entonces, imagínense que una empresa tuviera que pagarle a sus reporteros de campo lo que les debe de pagar por ley, bien pagado, como va, y que se los maten en el ejercicio de su deber. ¿Se imaginan cuánto tendrían que pagar las empresas por el tema de los seguros, el tema a las familias y demás? Bueno, pues muchas empresas se han querido evitar ese tipo de dilemas y se aprovecharon de los vacíos que existen en el outsourcing. Por eso no me extraña que salgan tantos defensores del outsourcing y que muchos de ellos pues, estén en medios de comunicación y que por supuesto sean empresas que están en la Coparmex. Acá mis amigos, ¿no? Dice, y solo quiero citar esta parte,
que Andrés Manuel López Obrador con esta iniciativa no está acatando el convenio número 144 de la Organización Internacional del Trabajo, que promueve el tripartismo y el diálogo social, mismo que asegura que las voces de las organizaciones de empleadores y trabajadores sean escuchadas. Sin embargo, la Administración Federal está obligada por tratados internacionales a consultar y luego a decidir. Asimismo, según datos del Censo Económico 2019, se pone en una condición de indefensión a 4.600.000 personas ocupadas en este país bajo esa modalidad y que incluso esto podría afectar la competitividad del país en el marco del TEMEC. Y para que nos expliquen estos temas y otro que también me causa mucho conflicto, que tiene que ver con Pemex, que ya hablaremos después, le agradezco infinitamente, y de verdad lo digo infinitamente, a nuestro abogado Luis Gerardo Villarreal, que es abogado laboral, que me va a ayudar a entender estos temas. Abogado, muy buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Yabel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto volverte a saludar. ¿Cómo has estado? Muy bien, muchas gracias. A ver, abogado, vamos a darle forma a esta parte. Bien decía que el outsourcing hay outsourcing bueno y hay outsourcing malo, pero primera pregunta, y creo que va de cajón. ¿Esta iniciativa que manda el gobierno federal estaría afectando o dejaría, como dice la Coparmex, en una condición de indefensión a más de 4 millones de personas que están ocupadas bajo esa modalidad? Mira, no es cierto. Ese es un tema muy claro. Como tú lo viste en los antecedentes, el outsourcing viene de muchos años atrás. Aún todavía históricamente viene antes de los años de Felipe Calderón, ya venía existiendo el outsourcing. El tema es que abusaron del outsourcing y muchos de los empleados o trabajadores que hoy tenemos en el medio no han tenido seguridad social, no han tenido seguro de retiro, no han tenido una cotización digna para poderse jubilar, ya sea del IMSS o ya sea de una Afore, como lo queramos ver en los modelos que hay. Entonces, realmente los empleados no están desprotegidos, no, ellos no son los desprotegidos. Pueden ser los patrones bajo una figura de un tripartismo, ¿no? Hay que respetar al patrón, que es una parte en el sector laboral, pero los empleados no están siendo vulnerados en ningún momento. Ahora, en este momento, esta regulación del outsourcing habla sobre hacer la diferencia entre la subcontratación de personal y contratación de personal especializado. De hecho, habla incluso de que habrá un padrón público de empresas que podrían ser contratadas que prestan servicios personalizados. ¿Cómo entendemos esta diferencia en marcos en donde las empresas se han hecho de los vacíos que existen en la regulación del outsourcing para justificar prácticamente que toda su planilla laboral esté subcontratada? Mira, esta figura existía y como había outsourcing buenos y había outsourcing malos, es cierto, existe históricamente. Y como lo señalas, hay empresas que se dedican, vamos a pensar, a hacer llantas en México, ¿no? Ellos deben de tener todo su personal para hacer llantas en México, pero a lo mejor hay servicios adicionales que tienen que dar que ya no es con su personal. Vamos a pensar, a lo mejor ya es el montaje de las llantas o ya es el servicio de logística para que las llantas lleguen a los clientes finales. Eso ya no lo hace la empresa porque la empresa se dedica a fabricar llantas, no se dedica a ser una empresa de logística. Ahí es donde se da el famoso servicio especializado. Si tú me justificas que has contratado a una empresa, a un tercero, para que haga la logística y se lleve las llantas y las entregue a los consumidores finales, perfecto, ese es un servicio especializado que puedes contratar. Pero ahora resulta, y correctamente lo dice las autoridades, que cuando vas y visitas a la empresa que fabrica las llantas, resulta que tiene un solo obrero o dos obreros para dar o para fabricar 1,000 llantas por día, ¿no? Es decir, ¿cómo le hace para fabricarlas si no tiene personal? Las empresas abusaron y pasaron a todo el personal al outsourcing para desaparecer sus derechos laborales que tenían frente a la compañía.
Abogado, aquí veo a muchas personas que dicen que ya definitivamente que no quieren el outsourcing, que no garantiza absolutamente nada y prácticamente ya está vetado para muchas personas de que les ha tocado la parte negativa del outsourcing. Pero veo que también hay muchos empresarios que justamente están defendiendo esta parte del servicio especializado que ya explicó. ¿Cómo podemos entender digamos que, ¿en qué sentido va esta regulación? ¿Va en un sentido, o esta iniciativa, perdón, va en un sentido positivo de verdad solucionar el tema o va a complicar las cosas para que al final un empresario salga con que ellos se dedican a fabricar llantas, pero que no tienen personal para fabricarlo y entonces se va con el outsourcing y no sé. Se lo pongo sobre la mesa porque vemos que hay mucha maroma últimamente para que sigan subcontratando personal y que aún así sean, vaya, temas de 20 empleados contratados en tema de outsourcing y que solo tengan uno o dos que tengan ahí con sus derechos bien planteados. ¿Esta reforma va encaminada a resolver un problema o le ve que todavía le falta? La reforma, la verdad, va encaminada a resolver el problema fundamental, proteger a los empleados. Hoy todas las normas laborales que teníamos o que tenemos todavía vigentes en este momento dejaron muy desprotegido al empleado. El empleado, y tú lo comentabas hace rato, lo vivieron, que llegaban a trabajar a una compañía y no sabías quién era tu patrón, desconocías quién era tu patrón, desconocías qué prestaciones te daban, desconocías a qué te dedicaba, a qué venías tú, quién te iba a contratar. Hoy día esta reforma lo que quiere es regularizar y decir, si tú eres el patrón, tú contratas a tu personal y el empleado sabe quién es su patrón. Hoy ese es el fundamento de esta reforma. En mi opinión es correcto. Así debe de ser el planteamiento jurídico. Hoy muchos de los juicios que se conocen en tribunales te llegan 4 empresas y te dicen, es que yo he sido el patrón de este señor. Oiga, pero a ver cómo 4 empresas y si el señor dice que trabajaba para una sola empresa, ¿no? No, es que había 4 outsourcing, entonces 6 meses para una, 6 meses para otra, 6 meses para otra. Y eso provocó una serie de evasiones en todas las cuotas de seguridad social, en todas las cuotas de Infonavit y en todas las cuotas del seguro de retiro. Entonces, yo creo que esta reforma es correcta, viene a sentar las reglas claras de la finalidad o el objetivo de que los empleados tengan un trabajo digno y justo, ¿no? Escuchaba a la directora de Manpower que ella justificaba el tema del outsourcing y dice, sí, hay que regularlo, pero ojo, hay muchos empleados, por ejemplo, que ellos contratan, que están bajo justo esta figura, que no tienen experiencia laboral y justifica esto diciendo que ellos hacen esta subcontratación para darles empleo, que agarren experiencia y que después vayan a ya buscar un empleo formal, pero que cuenten no con experiencia. Esto nos ha tocado, sobre todo a mi generación, no sé antes, pero van a solicitar un empleo y o sea, eres joven, ¿no? Y dicen, sí quiero una persona de 25, 30 años, pero que tenga 15 años de experiencia. Y dices, o sea, espérame, los últimos 15 años sí, o sea, sí pude trabajar en cositas eventuales, pero estaba estudiando. Y así nos ha pasado a muchos, de hecho. Entonces, ¿qué tan cierto o qué figura podría sustituir esta situación en donde, según la directora de Manpower, realizan este esquema para que obtengan, como si fueran tipo pasantías, pero sí son empleos y que también esa es una figura que entra dentro del outsourcing? Mira, la ley actual, la ley laboral, maneja una figura de un contrato que es el contrato a prueba, que es el tiempo en el que yo voy a probar que tienes las habilidades para hacerlo. Esto sería un punto a lo mejor de alargar el tiempo de prueba. Hoy la ley puede hablar de un mes, a lo mejor puede llevarse a 2, 3 meses, un tiempo razonable de prueba. Evidentemente, tú lo sabes, si alguien te dice, yo soy un excelente camarógrafo que sé manejar una cámara 4K, lo que sea, y llega y no te sabe ni poner los cables para conectar la cámara, dices, pues creo que alguien aquí me mintió porque el señor no sabe ni siquiera prender la cámara, ¿no? Son situaciones que las vas a ver desde el primer día. Eso de que vas a ver que dentro de 3 meses no sabía prender la cámara, pues está un poquito difícil, ¿no? Hablando como patrón, tú te tienes que dar cuenta si tiene las habilidades o no.
y la ley te permite un contrato a prueba. Yo pensaría que es correcto pensar en un contrato en la misma compañía a prueba, y si no reúne los requisitos de prueba, el contrato queda por default cancelado y el patrón tenga el derecho de sacarlo de la compañía sin una liquidación ni nada. ¿Por qué? Porque no reunió el perfil que tú necesitabas en el empleo. Ahora, abogado, tengo que hacer esa pregunta porque tengo conocimiento, ahorita me está ilustrando, no sé si me iluminó con el tema del contrato a prueba, pero están estos contratos temporales, que otra figura que utilizan muchas empresas para hacer la subcontratación es presuntamente que no va a ser un trabajo de tiempo completo, ¿no? O que no van a estar ahí por años, sino que es un trabajo temporal. El contrato temporal existe. ¿Qué protege? ¿Cómo protegen al empleado estos contratos, el contrato a prueba y el contrato temporal? ¿Qué es lo que lo diferencia justamente del outsourcing para darle garantía tanto al trabajador como a la empresa? Mira, la diferencia es muy clara. ¿Por qué nace o por qué históricamente hablas del contrato temporal? Hablamos ahorita de que vamos a la temporada navideña, la temporada donde mucha gente va a un centro comercial o va a un lugar a consumir, a divertirse, lo que sea. Es el momento en el que vas a traer a una tienda departamental más empleados para que atiendan la temporada navideña. Ese es el tema de un contrato temporal. Es un contrato para un tiempo específico que se suscita por una temporada nada más, por un lapso de tiempo en el que vas a venir a trabajar, y yo voy a pactar con el empleado, te voy a contratar del 15 de noviembre al 15 de enero, que es la temporada navideña. Esa es la figura del contrato temporal. Y ha existido históricamente en toda nuestra legislación, mal manejado ahora para usarlo como outsourcing de contratos temporales, porque si el empleado se quedó un año o 2 años con un contrato temporal, pues ya no era una temporada, ya no era un evento de una temporada, ya se quedó de un empleado permanente. Entonces, la diferencia entre el contrato temporal y el contrato a prueba está sesgado técnicamente en que sea un evento temporal. Y en cuestión, por ejemplo, de las prestaciones, que es quizás lo que más preocupa, y hasta donde tengo entendido, aquí corríjame si me equivoco, la principal razón por la cual las empresas abusaron de la figura del outsourcing, que es todo este tipo de prestaciones que se le tienen que dar al empleado. ¿Existen estas prestaciones contempladas en el contrato temporal o en un contrato a prueba? En el contrato temporal existen las prestaciones, pero están determinadas. Son prestaciones por el periodo del contrato temporal. Quiere decir que si voy a estar 2 meses, tengo derecho a mi parte proporcional de aguinaldo, pero solo por esos 2 meses. Tengo derecho a tener IMSS, a tener Infonavit, a tener todo por ese periodo nada más de 2 meses. No, que es muy diferente a un contrato a prueba. En el primer mes o en el mes que se señale, el tiempo que se señale, tengo también mis derechos, pero está limitado a que nada más por esos pequeño tiempo me puedan pagar lo que sean mis prestaciones, un proporcional de vacaciones, un proporcional de todo. No quiere decir que tiene derecho a lo anual, que es lo normal de todos los empleados. Ellos nada más tienen derecho a una parte proporcional en el tiempo que trabajaron. Y ahora, ¿qué hay con las empresas? Que es otra de las cosas que también ocurre. ¿Qué hay con las empresas que cada 2 años están cambiando la razón social? ¿Esto de alguna manera afecta al trabajador? Sí, ¿por qué? Porque hay aquí en México un principio que es la antigüedad. ¿Por qué hacen esos cambios las empresas? Para cortar la antigüedad de los empleados. ¿Y qué ha sucedido? Y este es un problema que también vincula mucho a sindicatos, lo que llamaron muchas veces sindicatos blancos, que si hay un cambio de empresa, debe de existir una sustitución patronal, es decir, el empleado cambia de patrón, pero sigue trabajando y sigue generando antigüedad. Lo que han hecho las empresas abusando de esta figura es que cada que cambian de empresa le cancelan la antigüedad al trabajador, y entonces el trabajador pasa a ser nuevo
en ese momento ya no tiene antigüedad porque ya es nueva compañía, algo que está incorrectamente porque están afectando los derechos laborales de los trabajadores. Ahora, para terminar con este tema del outsourcing, voy viendo en los comentarios que, aunque a nosotros nos queda claro, ¿no?, de qué va la dinámica del outsourcing, las diferencias que de hecho van estipuladas en la reforma, de una cosa es o sea, si vas a contratar a alguien por un tiempo determinado, haz un contrato temporal. Si vas a contratar a alguien para que te preste un servicio especializado, pues no tiene que ser el servicio básico que se supone que tú realizas y demás, Es ¿no? Esas correcto. partes creo que quedan muy claras en la reforma, pero ahí sí ya va como su opinión, ¿no? De los casos que quizás usted ha tenido o que conoce de cerca, tal vez. ¿En qué va encaminado mucho esta defensa a la que salen estas personas, empresarios y algunos medios de comunicación del tema del outsourcing? Prácticamente lo criminalizan usando el argumento que ya nos dijo que es falso, de que no se quiere generar empleo formal, pero escucho a muchos de nuestros, a mucha de nuestra audiencia y nos dicen es que no es empleo formal, es una esclavización. No sabes ni quién es no sabes quién es tu patrón, no sabes si vas a tener futuro y lo hemos normalizado, nos hemos quejado, pero lo normalizamos porque pues al final tienes que conseguir algún ingreso para subsistir. Entonces, ¿hacia dónde van encaminadas o por qué esta persecución a una reforma que deja las cosas muy claritas y que pues le da opciones a todos para todo? Yo te diría que comparto tu opinión y vamos a ponerla un poco más técnica. Lo que esta reforma nos lleva es a tener reglas claras en el juego, en dejar claro quién es el trabajador, quién es el patrón, qué derechos y obligaciones tiene el trabajador y qué derechos y obligaciones tiene el patrón. Esta reforma va encaminada a regularizar algo que fue lagunas en la ley utilizadas para evadir impuestos, para perjudicar derechos laborales, y hoy la reforma nos lleva a dejar claras las condiciones tanto para los empleados como para los empleadores, que repercute en la parte económica hacia todo el sector patronal, sí. ¿Por qué? Porque hay que pagar los impuestos correspondientes. Hay que recordar que nosotros tenemos firmado un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y con Canadá, donde en unas de sus cláusulas se señala que debemos de respetar los derechos laborales de los trabajadores. Entonces, esta reforma lo que lleva es, vamos a respetar los derechos laborales de los trabajadores. Pero para poderlos respetar, primero hay que dejárselos claros. Hoy no están claros, hoy no sabes cuáles son tus derechos, como muchos de tus escuchas lo tienen, no saben ni quién es su patrón, no saben a qué tienen derecho, no saben si les van a dar vacaciones, si tienen aguinaldo, no saben nada. Hoy esta reforma va encaminada a que todas las autoridades dejen claro cuáles son los derechos para ambas partes y señalen las reglas sobre las cuales se debe de jugar en materia laboral.